Tomen asiento, hermanos. Muy buenas tardes. Hoy continuamos con nuestra serie sobre el discipulado y al recordar el discipulado como visión de iglesia, tenemos que recordar el tema, el texto en sí. ¿Tú recordarás cuál es? Somos discípulos llamados a ser. ¿Qué somos? Discípulos llamados a ser. Somos y hacemos. Somos discípulos llamados a ser discípulos. Dos componentes. Dijimos, uno es el ser y el otro es el hacer. El ser tiene que ver con nuestras vidas, con mi condición personal de creyente, de cristiano, de discípulo de Jesús. Lo que yo espero que el Señor siga obrando en mí, de forma tal que yo tenga el carácter y la conducta de Cristo cada día. Ser discípulo tiene que ver conmigo. Y en esta mañana vamos a ver justamente eso. Por eso el tema de hoy nos enfoca en un plano, el horizontal. La semana anterior hablamos de mi condición de discípulo, pero en relación a Dios. De allí que consideramos lo siguiente, que en el tema de mi relación con Dios debíamos aprender como discípulos a cada día que mi fe crezca más, mi fe se incremente, que no mengüe, que no diga como otros, mi fe es pequeña, sino por el contrario, que en esa relación permanente y creciente con el Señor, mi fe también aumente. Pero hoy el tema que tiene que ver también con mi ser discípulo, mi condición personal de vida, ya no es en la vertical hacia Dios, sino que tiene que ver en la horizontal, en mi relación con los demás. Con los demás hombres y mujeres con los cuales convivimos día a día. De allí el tema de esta mañana es que yo debo tener la conciencia que en mi vida no haya nada que me reprochen. Nada que me reprochen. Ese es el tema de hoy. Y vamos a ir entendiendo por qué este título a lo largo de la exposición. Quiero recordar el pasaje que leyó el pastor. Está en Mateo capítulo 23. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Y eso es justamente lo que hemos venido compartiendo con ustedes este mes, estas semanas, sobre la visión. Que la visión tiene que ver con el ser discípulos, nuestra conducta personal de vida, y que implica ciertamente conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios, quién es Él, cómo Él me ve, qué espera Él de mí, cómo Él me guía en mis pasos, cuáles son sus promesas para nuestras vidas. Pero no solamente es en qué creo, sino es que lo que creo, dijimos, ¿cómo lo pongo en práctica? Y es aquí donde se halla esa sintonía entre mi fe puesta en práctica hoy, marzo 2019, porque recordemos, por los frutos es lo que creo, cómo lo pongo en práctica en mi vida cotidiana, diaria, regular, ordinaria, donde esté. Indistintamente el lugar, no importa con quién ni dónde. Cómo vivo mi fe, cómo todo lo que creo, mis convicciones de vida, cómo las aterrizo en mi conducta regular. Es aquí, en la vida cotidiana, donde demostramos si en verdad soy ser discípulo. Somos los discípulos que el Señor quiere. Y a eso apuntamos justamente en esta tarde, recordar. Por eso, al leer este pasaje, tenemos que considerar algo. Vemos que Jesús se dirige en este momento a personas como fariseos y escribas. Hombres que conocen perfectamente las Escrituras. Hombres que conocen la ley. Hombres que eran tan capacitados, no eran neófitos, eran tan capacitados en la palabra de Dios que tenían incluso el privilegio de poder enseñarla. A los ojos de los hombres, estos hombres sí efectivamente son doctos, tienen experiencia, saben impartir instrucción.
Probablemente los empoderamos por encima de nosotros porque ellos son los maestros. Pero es interesante que a los ojos de los hombres damos una perspectiva a aquel o a algunos o a otros. Pero a los ojos de Dios la lectura es distinta. Porque dice el Señor en su palabra que Él no solamente ve como nosotros que ve con los ojos, sino que Él ve, ¿te acuerdas qué? El corazón. Él no ve solamente lo que está fuera, lo externo. Él ve lo que está en nuestro interior. El sesgo que puede tener la evaluación temporal del hombre, sobre otro ser humano, no es la misma que la que tiene Dios. Porque Dios nos ve a todos de manera integral. Ve lo que otro hombre no ve. Lo que hacemos en público, lo que hacemos en privado. Lo que hago en secreto, nadie más me ve. Cierro la puerta de mi cuarto. Pero el Señor sí lo sabe. Es Dios quien escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. A Él nada es oculto. Y entonces el juicio de Dios, la evaluación de Dios es distinta a la nuestra. Es por eso pertinente recordar hoy que el Señor dijo de estos maestros de la ley que pudiéramos ser nosotros. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué frase para lapidaria, ¿no? Es como decir, no tiene testimonio de vida para nada. Porque lo que dicen, ojo, están enseñando bien. Hagan lo que dice que deben hacer, pero pasemos la doctrina y conocimiento, mi convicción y mi fe a la vida práctica, aquí como discípulo. Y aquí en la práctica, ¿qué está diciendo Jesús? Estos hombres no se comportan como tales. Porque sencillamente estos hombres predican, enseñan, dicen, pero no hacen. Hay una discordancia entre su mensaje, entre su palabra, entre su enseñanza y su vida diaria. No hay consonancia entre ellos, no hay unidad. Y ese es el enfoque que tenemos que ver, porque el Señor anhela que esto sea uno solo, que no solamente tenga mis convicciones de fe bien definidas y claras, sino que ellas se plasmen en la vida real, cotidiana. Hoy el Señor nos recuerda también que nosotros podemos ser parecidos a estos religiosos y tal vez no nos hemos dado cuenta. Es interesante que en ese devenir del ministerio de Jesús, cuando estaba con aquellos que le seguían para instruirlos y darles ejemplo, utilizaba todo lo que tenía delante de él y a veces tenía a otras personas, a hombres y mujeres, y refiriéndose a unos para enseñarle a otros, decía, miren allí, esos hombres que son religiosos son sepulcros blanqueados, por fuera limpios, perfectos, anís, pero por dentro, podredumbre, está podrido. Esos hombres que ven allí son unos hipócritas, porque tienen como los actores, de cara a la gente, como un actor de cara al público, representan algo, un papel, pero su vida real no es ese papel que tienen de cara al público. Ellos tienen otra vida. Y mucha gente presenta una vida de papel delante de la gente, pero su vida real, cuando vamos aquí, ya no es la que debe ser. Por eso es que tenemos que tener presente que cuando hablamos del ser discípulo, tiene que ver con nuestra vida práctica, real, aterrizada al día a día. ¿Cómo vivo yo realmente mi fe? Porque allí apunta Jesús. Allí apunta el Señor para nosotros. Por eso el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque, esta palabra es importante, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Es interesante que esta
digamos, calificación que Jesús tiene sobre personas no son arbitrarias. No es que allí se le ocurrió, sino que Jesús, evaluando a las personas, considerando su vida, es decir, teniendo en cuenta la conducta, la vida práctica, los hechos de la gente, es que dice, esta persona es así. Esta persona es así. Y yo creo que tenemos que entender este punto, porque Jesús nos dice, sí, hay enseñanzas correctas, pero yo espero que esa enseñanza correcta sea aplicada también a nuestra vida. Esto es lo que yo espero de cada uno de mis discípulos. No solo la enseñanza correcta, sino la sintonía con una vida correcta. Porque aquí es donde la gente del día a día nos ve. Es por eso que muchas veces vemos esa desazón en las Escrituras de parte de Dios cuando ve un pueblo que está allí cercano, pero a la vez sintomáticamente lejano, porque está cercano presencialmente, pero su corazón no. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay diríamos hoy, un doble discurso, ¿verdad? Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que soy. Ser. Allí quiero que nos fijemos, ser discípulo. ¿Cómo vivo mi fe? Por eso, si en un sentido tenemos claro qué es lo que no quiere Jesús de nosotros, entonces tenemos que preguntarnos, ¿y qué es lo que espera Jesús de nosotros como sus discípulos? Y es por eso que encontré una palabra que creo que nos puede ayudar, como un norte al cual aspirar para llegar y que sea una realidad en nuestras vidas. La palabra es ser irreprensible. Irreprensible. Quiero que te quedes con esta palabra, la acuerdes, porque nos va a ayudar en el avance. La palabra irreprensible aparece varias veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Si pueden ponerle pantalla de apoyo también, por favor. La palabra irreprensible tiene diversos significados, pero lo que tenemos que comprender es esto. Bajo las diversas variables de las raíces en el idioma original en que fue escrito en el Nuevo Testamento, todas apuntan a lo mismo. Aquí apunta la palabra irreprensible como significado. Apunta sencillamente a ser una persona irreprochable, una persona sin mancha, una persona que no haya algo en mi carácter o en mi conducta que sea motivo de que yo fuera acusado por algo que es cierto en mi vida, pero que no debía formar parte de ella. En un sentido tenemos que tener presente eso. ¿Por qué? Porque yo debiera ser no hallado culpable de algo incorrecto en mí. Nada. Porque eso es justamente ser una persona irreprensible. En resumen, irreprensible es nada que me reprochen, es vivir de tal forma que mi carácter y mi conducta en ello no hubiera nada que nadie pudiera decir mal de mí. Y entonces si vemos esto, vemos que la valla de fe es bien, ¿qué? Alta, ¿verdad? Bien alta. Y es por eso que, teniendo en cuenta esto, que mi ser debe tener esta valla bien alta, porque tiene que ver conmigo, contigo, que nos llamamos discípulos de Jesús, con una conducta irreprensible, un carácter irreprensible, que no haya nada en nosotros que dé pie a otros de hablar mal de nosotros, teniendo ellos la razón. Es por eso que quiero compartir contigo dos versículos de cara a la viabilidad de
el llamado del Señor a nosotros. Dice en su palabra, en Lucas inicialmente, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿cómo andaban? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Otro pasaje en Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él cuando venga, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles. Si nos percatamos, este llamado del Señor es para nosotros hoy también. No solo para la iglesia del siglo I, sino para tu vida y para mi vida, que nos llamamos discípulos de Jesús. Valla alta, sí. Llamado actual, sí. Con dos alcances, fíjate. Nos dice, en primer lugar, que debemos ser irreprensibles. Y quiero que recuerdes o que aprendamos juntos lo siguiente. Dios no nos va a pedir algo que no podamos realizar. Dios no nos va a demandar algo en nuestras vidas que no podamos cumplir. Lo que es imposible para el hombre, ¿de eso se encarga quién? Dios. Pero si Dios nos llama a una vida irreprensibles, es que es posible. Difícil tal vez, eso vamos a verlo. Pero es un llamado para vivirlo hoy. Es un llamado real. Es un llamado que tenemos un ejemplo de tantos otros. Zacarías, Elizabeth, que vivían de manera irreprensible en su tiempo. Y dice, ¿hasta cuándo? Hoy estamos, marzo 2019, y es todo el tiempo de nuestra vida hasta que el Señor, este año, el próximo, en 20 años, 50, nos lleve a su presencia, o si antes Él viene, primero por su iglesia nos lleva a todos. Pero en esta transición, de aquí en adelante, en toda la vida de fe que nos queda, hay que vivir ¿cómo? De forma irreprensible. Como un estilo de conducta, como un carácter que evidencia a los demás que somos discípulos de Jesús. Ahora, hay dos pasajes más que quiero compartir contigo que ve las repercusiones de ello. Dice en Filipenses, para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y otro pasaje dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos, está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica, nos comportamos con vosotros, los creyentes. Este llamado de ser irreprensible es un llamado, digamos, actual, pero nos enfoca en un presente continuo. Cada día, mañana también, pasado también, el otro mes, en 5 años, hasta que el Señor nos lleve o Él venga primero. No es que ya cumplí, no. No es que te gradúas, sacas el título y no más, no. Es permanente. Y en esta estadía de estar allí, viviendo de manera irreprensible como Dios quiere y espera de nosotros, tenemos que considerar algo. Recuerda, estamos hablando hoy de nuestro ser discípulo. ¿De cara a quién? A los demás, con los que vivimos. Y aquí te leí 2 pasajes. El primero de ellos habla de nuestro testimonio. ¿A quién? A los incrédulos, a los inconversos, a los que denigran y se oponen a la fe. Es decir, a la gente no creyente que está ¿dónde? Fuera. Y dice, es mi testimonio de vida como discípulo que vive, entre otros, irreprochablemente
irreprensiblemente, que entonces yo soy testimonio, ¿dónde? Allá. Porque mi vida da testimonio y da luz, entonces puedo ser luz en medio de las tinieblas. Pero si mi vida, esta que está aquí, no refleja mi fe y más bien vivo como quiero. Tú has escuchado comentarios que, ese es creyente, pero no parece, ¿no? En el trabajo, él es cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos esta dualidad. Porque decimos creer muchas cosas, hasta dogmáticamente, pero nuestra vida es un horror. Y entonces no somos luz en la vida práctica, sino somos tinieblas. Y cuando vamos al mundo, no podemos iluminar, porque somos tinieblas en medio de tinieblas. ¿Se requiere ser qué para iluminar? Ser luz. Y para ser luz se requiere vivir como discípulo. Ser discípulo implica vivir a la talla, a la altura de la fe, de manera correcta. Y así seremos, dice el Señor en su palabra, testimonio a la gente que está fuera de la iglesia. Pero a la vez, el ser discípulo implica un carácter y una conducta también, ¿dónde? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, en la manera que me comporto con mis hermanos y hermanas. Lo que yo hablo o dejo de hablar. En esa cotidiana relación que tenemos con los hermanos en la fe. Tengo que también mostrar este comportamiento de discípulo. Ser luz, pero ser testimonio. Un testimonio irreprensible, irreprochable. Una vida sin mancha. Que pueda efectivamente ser testimonio y ser ejemplo. Porque es ese ejemplo aquí y afuera. No solo aquí, no solo afuera. De allí que tenemos que considerar justamente que es un tema permanente. Nada que me reprochen. Nada que me reprochen. Tanto de los de fuera como de los de dentro de la iglesia. Esa debería ser una perspectiva de vida nuestra como discípulos, que aterrizamos nuestra fe a la vida práctica. Donde yo debía tener un testimonio permanente, continuo, ante todos, en todo lugar, los de fuera y los de dentro. Y yo creo que en esta línea, tú y yo podemos a esta altura tener claro ya lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que ser discípulos implica un estilo de vida concordante con mi fe. Y entre ellos, hoy nos queda claro, Dios quiere que yo sea un hombre y una mujer, según el caso, irreprensible. Una vida que cuide su testimonio afuera y adentro de la iglesia. Ok, entonces eso, digamos, una primera parte y voy al final. El concepto, la doctrina, que me quede claro ello. Porque recordamos, todo esto debe traducirse y trasladarse ¿a dónde? A la vida práctica, ¿verdad? Y es por eso que quiero acabar con la aplicación. El punto está, y quiero que me acompañes a Colosenses. Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aquí el enfoque que está haciendo Pablo sobre los creyentes, sobre los discípulos, es que marca un hito en la vida de todo creyente. Un antes de Cristo y un después de Cristo en su vida personal. En el momento en que nos reconciliamos con el Señor. En el momento que le entregué mi vida y le dije, Señor, te necesito, perdón mis pecados, ven, haz de mí un hombre nuevo. Y entonces entendemos que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces Pablo dice, recuerden que antes de ese punto en tu vida, tú tenías un estilo de conducta. Que ahora Pablo hace referencia a conductas relacionadas del ámbito sexual. Y nos dice, bueno, este era un estilo de vida que realmente marca tu historia.
Y cada uno de nosotros, si es del Señor y tiene este punto de inicio y de quiebre, tiene un pasado distinto, pero un pasado al fin, del cual el Señor nos sacó. Donde el Señor nos dice, las cosas viejas pasaron y estas ya no deben formar parte de nuestra vida presente como creyentes. Porque como creyente, como nueva criatura, mi estilo de vida actual debe ser distinto. Esas cosas antiguas no deben ser parte de mí hoy. Pero es interesante que aquí hay algo que tenemos que también considerar. Porque en ese estilo de vida, dice el Señor, éramos desobedientes, éramos contumaces, sabiendo los preceptos y claro, y las cosas que Dios tenía para nosotros y lo que demandaba de nosotros como seres humanos creados por Él. Nosotros decíamos, no gracias, yo decido. No gracias, yo quiero tener el control. No gracias, estoy feliz con mi vida, no quiero cambiar. Y eso era siempre ¿de qué? De espaldas a Dios. Cuando llegamos a este punto, una relación de reconciliación con Dios, y nos enfocamos en Él, tenemos que considerar una nueva vida. En esta nueva vida, dice el Señor lo siguiente, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Es decir, nos dice, hay un pasado, el cual ya no debiera formar parte de nuestro presente, pero hay un presente que tenemos que tener en cuenta, que hay tal vez algún tipo de conducta o carácter en nosotros que también es anómalo para la vida de un discípulo y que también debe ser dejado de lado, como ese anterior. Y por eso ahora se enfoca en diversas materias que están vinculadas a la relación con los demás, que tienen que ver con mi carácter y conducta, porque está enfocada en cómo trato yo a otros, cómo reacciono frente a otros, cómo converso y qué digo. Porque el tema de hoy es ese, ya no en relación con Dios mi ser, sino en relación con los demás. Y por eso vamos aterrizando la idea. Es interesante que aquí, en este punto, el Señor muestra que hay cierto tipo de actitudes, reacciones, que como creyentes tampoco las debiéramos tener. Y quiero citar una de manera particular. La primera, ¿cuál es? La ira. La ira, ¿verdad? Es digamos, esa erupción emocional, exabrupta que saca de cuadro a todos en un momento determinado. ¿Por qué hiciste eso? Y eso, ahí empezamos, ¿no? Estamos calentando motores porque eso va para arriba. Y realmente la situación se torna más que tensa. Porque siempre que llega a ira, es porque siempre cree tener la razón y se enfoca con un juicio en la falta del otro. ¿Cómo no te diste cuenta que estaba mal? Y sale, y entonces viene, y aparte esto es sancionable, y te voy a castigar y ya estás. Y te vas hasta el techo. Porque se ha posicionado como juez, como quien tiene siempre la razón. Y es entonces que tenemos que ver si eso es lo adecuado según el Señor. Porque ese es el presente. Y si uno dice, ojo con tu presente, porque sí, hay cosas del pasado que son victorias de ayer, ya no estás en ello. Esperamos que no estemos en ello, ¿verdad? Pero ojo con tu presente. Porque en tu presente tal vez haya algunos puntos, algunas áreas en nuestra vida que tienen también que ser igualmente que esas, dejadas de lado en nuestras vidas. Ese enojo se lleva a cabo porque
Hay personas que dicen, bueno, es que no entiendes la forma en que debes pensar correctamente. No te das cuenta de los errores que estás cometiendo, de las faltas. Y eso es de un lado, porque del otro es, pero es un abuso, ¿no? Pero no me entienden, pero no me gusta la forma que lo digan, no es lo que me digan. Y entonces al final todos se acaban molestos. Porque luego sigue el enojo, ¿no? Claro que es un furor más breve. Pero igual, son cosas que nos dice el Señor, sí, en nuestro presente, que nos llamamos discípulos. Eso quiere que trabajemos en quién soy, quién eres, quiénes somos, cómo vivimos realmente en la práctica esta fe. Es interesante que la palabra continúa y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y sobre todas estas cosas, que dice, vestidos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos como escogidos de Dios. Es interesante que en un momento nos dice qué cosa, despojémonos, ¿no? Y luego dice, bueno, ahora vístete. Quiero compartir contigo algo para poner el ejemplo, para que sea práctico para nuestras vidas hoy. Yo he tenido temas que manejar el tema de la ira en casa, conmigo, en mi ser, por muchos años. Y justamente siendo un tema sustancial, lo traje justamente porque yo creo que todos tenemos aquí un tema que tratar si somos sinceros. Salvo que alguno hoy pueda decir, yo ya soy absolutamente irreprensible. Si tú ya lo eres, te felicito. Pero si somos sinceros, debemos ser honestos y tal vez, ¿sabes qué? Hay esta área que no. Y tal vez tu área sea distinta a la mía, pero hay un tema a tratar en tu vida, como en mi vida. Y lo importante es eso, cómo aterrizo esto que el Señor quiere, ser irreprensible a mi vida práctica. Y es un tema que hemos venido trabajando en casa por mucho tiempo. Hace menos de un mes conversábamos como familia, mis hijas, mi esposa, y me decían, papá, ya lo había dicho hace un tiempo atrás, hace 2 años, como iba bajando, me decían, has mejorado mucho. E incluso se atrevieron a dar un porcentajero. De 100 has bajado a 20. No, estoy mejorando. He reducido a 80. Está bien, perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero, ¿sabes? Ahí no acababa la percepción de mis hijas. Decían, ¿sabes, papá? Pero tienes todavía 20, ¿no? Y oramos para que el Señor siga obrando en ti para que sea 0. Y yo te pregunto, ¿y en tu caso qué es? ¿Qué debes trabajar en ti? Porque si no somos irreprensibles hoy en todo, entonces hay algo. Y quiere el Señor que su Espíritu Santo te dé discernimiento y puedas identificar ello en tu vida. Porque la idea es justamente trabajar en eso. ¿Quieres saber cómo? Ora, busca una oportunidad la más propicia y reúnete con tu familia, porque son los que mejor te conocen. Y dile, quisiera que compartas algo conmigo. ¿Cómo me ves? ¿Qué faltas y qué defectos ves en mí? ¿En qué crees que estoy andando mal? ¿Cómo ves mi carácter? ¿Cómo ves mis hechos? ¿Cómo ves mi vida? Y dile por si acaso, porque capaz tú eres el padre de familia, no la autoridad, no te voy a resondrar, ¿no? Más bien te voy a agradecer porque nos vas a ayudar, me vas a ayudar a mí y vas a ayudar a la familia. Necesito que me converses y que me digas. Porque necesitamos
es realmente que el Señor ministre nuestras vidas en esas áreas para llegar a ser como irreprensibles. Porque es la manera en que vamos a aterrizar todo aquello que está en la palabra y que lo dice, esto debe ser. Claro, pero si se queda aquí nada más intelectual, ahí quedó. Pero si uno dice, ¿cómo llego a ser irreprensible con este carácter horroroso en la vida práctica? Hay que trabajar en ello. Es entonces donde aterrizamos lo que creo, porque el Señor me llama a ser santo como Él es santo. Entonces, ¿cómo trabajo ese punto en mi vida? Es aquí, en la realidad, en el marzo del 2019, que tengo que evidenciar a los de fuera, a los de dentro de la iglesia y a los de casa, que soy irreprensible. Allí. ¿Hay alguno que tiene temas de ira, de enojo en casa? Ahí lo tiene en su vida, ¿no? ¿Ah? Que dice, no levante las manos, no levante solamente. Pero ya he visto, bueno, no se preocupen que ayer en el culto de la tarde y en las mañanas también un montón de caras vi que efectivamente. Pero ¿saben cuántos temas tal vez no son tan públicos o privados? Y es por eso que quiero terminar con esto. Que todos necesitamos tener clara conciencia de en qué tenemos que decirle, Señor, como cantamos, obra en mí. Señor, obra en mí. Eso cantamos, ¿verdad? Hace un instante. Obra en mí en esta área. Porque necesito aterrizar toda mi fe y mis creencias en ti, en mi vida práctica, para vivir como tú quieres, ser realmente un verdadero discípulo. Por eso, cuando veo esto, yo recuerdo un pasaje que dice en Salmo 37, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. ¡Qué verdad! Pero ¿sabes? El Señor nos dice, despojaos, ¿verdad? De todo esto, despojaos. ¿Y qué más dice? Vístete. ¿Vístete de qué? Y el versículo que leímos nos dice, de entrañable misericordia, de una intensa compasión por el otro, aún así esté equivocado. Pero en lugar de irme en ira, ¿qué tengo que tener? La ira sale, ¿y qué cosa entra en mi vida? Compasión. Porque es de algo me tengo que despojar, pero para que llegue a ser así irreprensible, de algo tengo que revestirme, para no reaccionar así. Compasión, aun cuando esté equivocado, aun cuando haya hecho lo que haya hecho. Mi conducta y actitud debe ser otra, compasiva. ¿Qué más dice? Debo tener entrañable misericordia, humilde. Dice aquí, en este original dice, de mente modesta. Es decir, porque el que juzga generalmente cree que es mejor, mayor, conoce más, tiene experiencia, sabe de la vida, tú estás aprendiendo. Pero no, dice que más bien debemos ser humildes. Que dice que de qué voy a revestirme. Debo revestirme de paciencia, ¿no? De aguante, de soporte, ¿sabes? Para no reaccionar, pues. Entonces, ¿de qué me revisto? De paciencia. ¿Te das cuenta? Me debo despojar esas cosas del ayer, debo evidenciar, identificar qué cosas hay hoy de las cuales también me tengo que despojar para ser el verdadero discípulo que Dios quiere, pero me tengo que revestir de aquello que provee el Señor para la vida de Cristo, para poder entonces ser ¿qué? Irreprensible. Esta es la vida práctica, esta es la vida que Dios quiere, pero para ello hay que trabajar. Y es un trabajo absolutamente personal, que me compete a mí en mi caso, que te compete a ti en tu caso, en el área que fuere. Porque el ser discípulo implica eso, una vida de fe llevada a la práctica, en toda área, en todo lugar, en todo tiempo, ante toda persona. Y es por eso que necesitamos trabajar. Termino con esto. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús, cuando estuvo ya por ascender a los cielos, luego de la resurrección, teniendo delante a esa primera promoción de discípulos, les dijo algo. Pero recibiréis poder de lo alto y me seréis, ¿qué? Testigos. Pero antes de ser testigos, ¿tenían qué cosa? Que recibir el Espíritu Santo, que iba a darles ese poder de Dios en sus vidas para poder hacer el encargo, ir y predicar. No es que humanamente su fuerza y su criterio fueran a predicar. Jesús le dijo, esto es vital. Esto es antes de hacer la carrera, ponte las zapatillas. Tienes que tener la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida. Porque es el único que puede operar esos cambios que tú y yo necesitamos para ser verdaderos discípulos como Él quiere. Jesús, en su ministerio y al empezar, dice la Escritura, Lucas 4, que fue tentado. Pero antes de ser tentado, dice la Escritura, Lucas 4:1, que Él fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y luego fue tentado. ¿Y tuvo qué cosa? Victoria. La presencia del Espíritu Santo en nosotros y su poder manifiesto es fundamental para poder dejar de lado el pasado, que esto presente también, nos despojemos de ello y nos revistamos de lo nuevo. La nueva vida en Cristo que solamente Dios, por medio de su Espíritu, nos da. Si queremos cambios sostenidos que nos lleven a ser hombres y mujeres de Dios, irreprensibles y discípulos como Dios quiere, tenemos necesariamente que aprender a vivir y depender del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que su poder actuando en nosotros, Él, no nosotros, porque si no sería humanismo, no nosotros, geste en nuestras vidas los cambios que necesitamos para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos y inclines tu rostro un instante para poder orar en esta tarde. Y mientras todos meditamos un instante en lo oído, quiero dirigirme a los que vienen por primera vez aquí a la iglesia. Tú te das cuenta que el Señor anhela grandes cosas para tu vida, que tú puedas vivir una vida correcta, transparente, acorde a sus propósitos y planes, porque para eso te creó el Señor. Él te creó porque te ama. Pero si somos honestos, y tú lo sabes, en este estilo de vida que hemos llegado hasta aquí, hemos cometido muchísimos errores, decisiones inapropiadas. El Señor lo llama pecado, porque con nuestro carácter y nuestra conducta ofendimos a Dios, ofendimos a los demás. Y el Señor nos llama hoy a que podamos tener un cambio, que este hito de un antes y un después, que es real, porque Dios transforma vidas, solo el Señor puede cambiar nuestras vidas. Él anhela de ti este cambio, porque tú te reconcilies con Él, para que puedas vivir según sus planes. Pero para ello necesitas tomar una decisión, decirle, Señor, reconozco mi condición, reconozco mis decisiones, me he equivocado, te fallé, le he fallado a muchos, perdóname, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis decisiones incorrectas. Ven a mi vida, necesito de ti, como he oído, para que mi vida cambie. Y si tú deseas este cambio en tu vida, necesitas decirle, Señor, ven, te necesito, opera ese cambio en mí. Si esa es tu decisión, yo quisiera orar por ti en esta tarde. ¿Hay alguien que quiere tomar esa decisión? Señor,
quiero empezar una nueva vida contigo hoy. Haz una nueva vida de mí. Si ese es tu anhelo, si quieres empezar hoy, pon tu mano en alto allí donde estás. Quisiera orar por ti un instante. ¿Hay alguien que quiere tomar esa decisión esta tarde? Ponga su mano. Dios le bendiga. Puede bajar la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere decirle, Señor, aquí está mi vida, tú la conoces, pero me doy cuenta que necesito cambiar, que solo no puedo, necesito de ti? Y pongo mi mano en alto en señal de mi necesidad. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga, señorita, puede bajar la mano. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, señorita, a ustedes dos. ¿Alguien más? Tú has escuchado este mensaje hoy y sabes si el Señor te ha hablado a ti, porque así es el Señor. Dios le bendiga, señorita, puede bajar la mano. ¿Alguien más? Tú sabes si tienes que... Dios le bendiga, joven. Tú sabes si tienes que responderle en esta tarde al Señor, decirle, Señor, aquí estoy yo, tal como soy. No soy mejor que otros, más bien tal vez al contrario, pero sin mirar a otros, solo viéndome a mí me doy cuenta que te necesito. Dios le bendiga, señorita. ¿Alguien más? Ponga su mano en alto en señal, si estoy tomando esta decisión, quiero empezar, Dios, contigo hoy. Dios le bendiga, señorita. Puede bajar la mano. Quiero pedirle a todos los que... Dios le bendiga, joven. A todos los que levantaron la mano, un favor. Si pueden tomar sus cosas un instante y venir aquí adelante, quisiéramos orar por ustedes. Los que han hecho esta decisión por primera vez. Vengan, por favor, quisiéramos orar por ustedes. Pidan permiso a los que están... Eso, muy bien, gracias. Piden permiso arriba, bajen un instante. Queremos que vengan aquí, queremos solamente orar por ustedes. No le vamos a preguntar nada, es un tema personal. Gracias. Si tú no has levantado la mano, pero sabes que debes estar, vengan por aquí, por favor. Debes estar aquí. Ven, por favor, te esperamos. Vengan por aquí, por favor, gracias. ¿Alguno más? Esperamos. El Señor te conoce y sabe de la disposición de tu corazón. Si tú no has levantado la mano, pero te das cuenta que tienes que tomar esta decisión, ven, el Señor te espera. Vengan, no tengan vergüenza, vamos a orar, vengan, bajen un instante. Y aquí hay algunas personas aquí ya de pie. Faltas tú. El Señor te espera. Pastor.